Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, le damos la bienvenida a este Face de la Iglesia Luz a las Naciones, el Palomar. Amén. Y espero que se encuentren bien y espero que sean bendecidos por medio de la palabra del Señor, que ya vamos a ella allí en 2 de Corintios, en el versículo 17 y 18. 2 de Corintios 5, 17 y 18, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quiero compartir con ustedes en esta mañana, estamos viendo el último tema de, ¿cómo se llama el tema del mes? Como Jesús. Y en el día de hoy vamos a ver cómo Jesús debemos estar reconciliados con Dios y llenos del Espíritu Santo. Reconciliados con Dios y llenos del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y sabemos que, como dice allí en el 18, todo esto proviene de Dios. Y el propósito de... Disculpen, hubo un pequeño corte. Sabemos que para que el hombre gobierne la tierra, según la voluntad de Dios, tenía que haber una conexión en la dimensión espiritual y también en lo natural. Dios nos creó tridimensionalmente, espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es para que se comunique con Dios. Amén. El alma, que es la mente, que es donde reside la voluntad, la decisión, la razón, es lo que tiene que entender los propósitos de Dios y darlos a conocer. Y el cuerpo es el que nos lleva a donde Dios nos manda. Nos lleva a un lugar para que nos congreguemos, nos lleva a un lugar, a una nación, para que podamos predicar la palabra del Señor. Entonces, estas tres dimensiones tienen que estar alineadas con Dios. Pero ¿qué es lo que pasó cuando pecó el hombre? Allí se cortó la conexión con Dios espiritual. Entonces quedó todo lo demás fuera de la voluntad de Dios. La razón, la mente quedó a la deriva. El cuerpo lo mismo, peor. Entonces vemos que hoy, hermanos, lamentablemente tengo que decir que hay muchas personas que están con problemas mentales. Ayer, estaba en un lugar y estaba una madre desesperada porque su hija tiene esquizofrenia, bipolaridad. Cuando quiere algo se corta las venas. Es terrible. Y esta mujer desesperada. Entonces le dije, la única salida para esta situación es Jesucristo. Él es el que vino a dar libertad al cautivo. Amén. Porque desde que el hombre cayó en pecado, Adán y Eva, todos nacimos bajo pecado. Todos nacimos desconectados ya con Dios. ¿Y cómo lograr eso? Gracias a Dios, que vino Jesucristo. ¿Para qué? Para hacer el puente, el cable entre Dios y los hombres. Y Él habitó entre nosotros y vimos su gloria. Dice Juan, que habitó entre nosotros, la luz inmarcesible del Señor, que vino aquí a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Por eso dice que es tan importante, hermanos, en este momento, que como Jesús, como Él estaba tan dependiente de la comunicación con su Padre, lo más importante era que apartarse a la noche, a la madrugada, para hablar con Dios, para ver qué es lo que tenía que hacer. Entonces Él es el que vino a reconciliar al mundo. Amén. Entonces, número 1, veamos en primer lugar que necesitamos ser reconciliados con Dios. Amén. Así como Dios vino
para hacer esta obra, nosotros podamos entrar, y estamos entrando en esta reconciliación. Allí en 2 de Corintios 5:17 dice que este cambio es necesario. Diga necesario. Necesario. Necesitamos un cambio. La sociedad necesita un cambio. Amén. Y este cambio, ¿quién lo trae? Cristo, porque dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Entonces el cambio de esta nueva criatura es a la manera de Dios. Hay que estar en Cristo Jesús, no en otro lugar, en Cristo. Amén. Y sabe que en el griego hay 3 palabras que nos abren la mente, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y allí hay una primer palabra para reconciliación y es kataliaye, y quiere decir un intercambio que trae una acción, que introduce una acción a la otra persona, un cambio, un intercambio que hace que la otra persona accione para ser cambiado. ¿Y esta obra quién la hace? Dios, este intercambio. En cataliazo significa cambiar, pero de enemistad a amistad. Amén. O sea que es darse vuelta, cambiar. Apocataliazo, que quiere decir reconciliar completamente, que no quede ningún impedimento entre la verdad, entre la unidad, entre lo que se vivió antes y la verdadera unidad y la paz que Dios solamente puede traer por medio de la reconciliación. Y Él puede reconciliar completamente. Diga completamente. No la mitad, sino completamente. Y es importante que esta palabra pueda llegar a nuestro corazón. Él vino para ¿qué? Para dar ese intercambio que necesitamos para cambiar. Él vino a cambiar la enemistad por amistad. Él vino a cambiar el odio por el amor. Amén. Y hoy realmente el mundo necesita esta reconciliación, porque el Señor dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis. Pero hoy en la sociedad se odian los unos a los otros. Hay mucha violencia, la violencia trae muerte. Y sabe que tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Esto que pasó en Panamá, no sé si ustedes saben, de esta serie que se está dando en Instagram, que no me sale el nombre ahora. ¿Cómo? El juego del calamar, que es una violencia tremenda. Y en Panamá hicieron eso en serio y murieron 8 personas. Allí estaban los periodistas diciendo, manden los padres, prohíbanle a los chicos que miren esta serie. Y entonces decían los padres, le prohibimos, pero es peor, porque cuando uno prohíbe es como que los insta a que lo hagan. Y realmente los chicos están haciendo este juego en las escuelas y cuando se juntan. Así que Dios nos ayude, hermanos, porque el enemigo está avanzando en el tema de razón, de mente. Empieza con un juego, pero después que los esclaviza. Así que el Señor nos ayude, que podamos, aún los niños, acá tengo adolescentes, Bautista, Nao, Josu también. ¿Sí, Bautista? ¿Querías decir algo? No, o sea, yo vi eso, pero no sé por qué eso se volvió tan de moda. Ajá. No es algo lindo, ¿no? Para nada. Para nada. Entonces, pero sin embargo, hay muchos que están siendo captados y capturados por esto. Así que el Señor nos ayude. Él vino a reconciliar, a quitar el odio por el amor. Él vino a cambiar la mente, Él vino a restaurar,
a reconciliar al hombre con Dios. Y eso es lo que el mundo necesita, eso es lo que la iglesia necesita, porque hay también en la iglesia personas que piensan que por actuar bien nada más ya están reconciliados. No, tiene que ser una obra profunda, amén, en el corazón, en el alma, en la mente. Y todo esto, el espíritu y el alma, incide y gobierna nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo, ¿qué es? Carnal. Amén. Y si nuestro espíritu está unido al Espíritu de Dios, Él va a fortalecer este cuerpo para que no obedezca al pecado, a la concupiscencia de la carne. Por eso Jesús decía, velad y orad. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto. Pero la carne, ¿qué es? O sea que imagínense cómo tiene que estar nuestro espíritu ligado al de Dios para que no seamos arrastrados a lo que el cuerpo nos está dictaminando. Y ahora come más, y ahora come más, y ahora hace esto, y hay personas que lo hacen aún en contra de su cuerpo. Entonces que Dios nos ayude, y todo al revés también, en la glotonería y también en el bajar de peso. Hay personas que están siendo atrapadas, ¿en qué? En la bulimia, en la anorexia, en el bajar de peso. Yo creo que está bien verse bien, pero los extremos son malos. Amén. Así que el Señor nos esté reconciliando en los 3 niveles. Allí en Romanos 5:10 tenemos la palabra porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios y por la muerte de su Hijo mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Por quiénes fuimos nosotros reconciliados? Por la muerte de Jesús. Y mucho más estando reconciliados, porque es un estado. Estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que, como Jesús, Él vino a reconciliar al mundo con el Padre, nosotros tenemos que estar reconciliados. Y también tenemos, después de ser reconciliados, tenemos responsabilidades, como dice en 2 de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y saben que allí en la NTV dice, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros si hemos sido reconciliados con Dios. ¿Usted ha sentido que se ha reconciliado con Dios? Amén. ¿Ha tenido un cambio de pensamiento? Amén. ¿Cambio de mente? Entonces hay una responsabilidad también ser embajadores del Señor, reconciliar, ser llamados para este ministerio. Cuando dice que nos manda el Señor que roguemos a las personas que se vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y allí en la TLA dice en el versículo 20, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Por eso, de parte de Cristo les pedimos, hagan las paces con Dios. Me gustó la TLA. Gloria a Dios. Les rogamos.
y usa nuestro lenguaje actual, que se vuelvan a Dios, que hagan las paces con el Señor. Y número 2, si nosotros queremos ser como Jesús, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y bueno, en esta unión que necesitaba el hombre con Dios, allí el Señor trajo junto con él, cuando él es bautizado, el cielo se abrió y ¿qué cayó sobre él? Vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Él vino a traer el Espíritu Santo, que es la unión entre Dios y el hombre. Y allí en San Juan 14, 16 y 17, dice esta palabra: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. O sea que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Allí dice: yo enviaré el Consolador, otro Consolador, que en el griego quiere decir paracletos, que significa abogado, que significa uno llamado a estar al lado de otra persona. El propósito del Espíritu Santo es estar al lado de la humanidad. ¿Para qué? Para ayudarles, para guiarles, para mostrarle el camino, para que busquen hacer la voluntad de Dios. Como usted un día sintió el Espíritu Santo que le cambió allí en un instante y comenzó a ver lo que Dios quiere para usted. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Él nos convence, Él nos guía, Él es el que nos convence cuando hacemos algo incorrecto, es el que nos guía a lo largo de nuestro camino, cuando estamos tomando un camino no conveniente. El Espíritu Santo nos impulsa y dirige nuestro andar, como dice en Gálatas 5, 17, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Porque como dijo Pablo, yo hacer el bien quiero, pero a veces no está en mi carne el hacerlo. Tengo una lucha y esta lucha la tenemos todos. Por eso Pablo le dice a los Gálatas: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto lo tenemos que saber, hermanos. Amén. Porque los que están entrando en el camino del Señor, no se piense que no tiene la lucha de la carne. Sí la va a tener, pero va a tener que tomar una decisión. Amén. De darle lugar ¿a qué? Al Espíritu Santo. Porque el Espíritu es el que ahuyenta y amortigua que el deseo de la carne. No es que no está, lo amortigua. No te voy a hacer caso. La tentación, y bueno, ¿por qué no robas? Y bueno, ¿por qué no te vas con esta persona que es mejor que tu esposa, que es mejor que tu esposo? Y el enemigo engaña. Por eso tenemos que saber que no todo lo que brilla es oro. El enemigo nos vende las manzanas más ricas, pero están que adentro tienen gusanos. ¿De qué? Del pecado, hermanos. Así que el Señor nos ayude. Allí el Espíritu Santo quiere tomar control, porque el Señor vino a traerlo. Él dijo: yo les voy a rogar al Padre y les va a dar el Consolador, este abogado, este que va a estar al lado de ustedes. Y yo necesito que alguien esté a mi lado. ¿Y usted? Amén. Que me ayude. Que me diga: mirá, acá, hay un pozo ahí. Cuidado. Amén. Por eso necesitamos este Consolador, este abogado, como dice en Primera de Juan: y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, que nos defiende,
que nos justifica, que se presenta delante de Dios, dice, Padre, yo he dado mi vida por Él, ayúdanos, ayúdanos. Y este es nuestro Dios, amén. Gracias. El Consolador, el Espíritu Santo, está a nuestro lado. En Colosenses 2:9, allí en Jesús, dice, porque en Él habita la plenitud de la deidad. En Él es el que vino a traer esta plenitud en el Espíritu Santo. Jesús vino a traer este Espíritu Santo, ¿para qué? Para que cuando Él se vaya, tomara lugar el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y allí en San Juan, capítulo 16, en el versículo 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea que aquí vemos la deidad del Señor, que lo que es del Padre es de Él. Y entonces el Espíritu Santo va a tomar lo que es de Él y nos va a dar a nosotros para que sepamos. ¿Usted quiere saber? Amén. ¿Quiere tener ese conocimiento que el Señor le va a dar, le va a guiar a toda verdad? Porque hay mucha mentira. Usted mismo lo ve en su familia. A veces si usted se descuida está diciendo una mentira. Él es el que nos guía a toda verdad. Amén. Y qué bueno que es que Él nos enseñe las cosas que tenemos que saber. Amén. Y Jesús vino, así como Él habló del Espíritu Santo, que es un abogado, Él vino a traer justicia y santidad. Amén. Justicia y santidad. Vino a traer justicia, que es un término legal, que significa estar correctamente posicionado. Una persona justa es alguien que está bien posicionado con la autoridad de Dios, con los mandamientos de Dios. Y necesitamos esta justicia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esta justicia nos hace funcionar correctamente. Sin la justicia y la santidad somos incapaces de funcionar como Dios quiere. ¿Qué es lo que quiere Dios? Yo sé lo que yo quiero. Yo quiero estar el domingo hasta las 12 de la mañana en la cama. Yo sé lo que yo quiero. Pero necesitamos saber lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Y en esta justicia del Señor, Él hace que funcionemos apropiadamente para con Dios. Por eso necesitamos saber que para unir el cielo con la tierra se necesitó ¿qué? La reconciliación. Y también se necesitó ¿qué? Ser justificados por Dios. Y también necesitamos la santidad del Señor, que viene por medio de ¿qué? Primeramente por la sangre de Jesucristo. En Hebreos 9:22 dice, la ley exige que todo sea purificado con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Solo la sangre de Jesús puede limpiar nuestro pecado y quitar la vergüenza de nuestras acciones. Amén. Entonces tenemos la reconciliación, la justicia y la santidad que viene por medio de ¿qué? De la sangre de Jesús. Amén. Y con su sangre Él hizo posible restaurar la justicia, la santidad y traernos el Espíritu Santo a nuestro corazón. Porque el Espíritu Santo no viene en un vaso que está sucio. No viene en un vaso que no está justificado.
Viene en un vaso que está santificado por la sangre de Jesucristo. Es muy importante saber el poder que tiene la sangre de Jesús. Amén. Allí en Hebreos todo, allí habla sobre la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos limpia, nuestra conciencia va más allá, va en lo profundo, lo que hicimos antes, lo que nos culpa ahora que hicimos, lo que a veces nos ata para que no tengamos libertad. Entonces dice que la sangre de Jesucristo nos limpia nuestras conciencias de qué, de obras muertas. Denle un fuerte aplauso al Señor. La sangre de Jesucristo tiene poder. Tiene poder la sangre del Señor. Entonces las obras muertas, hermanos, a veces podemos en el espíritu corporalmente estar acá. ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Estamos todavía bajo el gobierno del pasado? ¿De obras muertas, de lo que hicimos, de lo que nos hicieron? No, el Señor quiere darnos la libertad para que le podamos servir. Para que le podamos servir. Es muy importante entonces saber que el Espíritu Santo viene sobre un corazón reconciliado, justificado por Dios, santo, amén, santo. Allí en San Juan 16:13, que ya leímos, y también en el 14:15, y en el 14:26, San Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Quién lo va a mandar al Espíritu Santo? El Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Pero es otra persona. Hermanos, hay doctrinas, yo lo vuelvo a repetir, hace mucho lo dije. Dice, no, pero el que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. El que tiene a Cristo tiene la salvación. Por eso el Señor decía, no, ahora no lo van a recibir, solamente les soplo. Porque es necesario que yo vaya a mi Padre. Es necesario que mi Padre les envíe el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, en mi nombre. Entonces es otra persona, el Espíritu Santo, que tiene que ser enviado en nuestro corazón. ¿Cuántos lo recibieron? Bueno, los que no lo recibieron, lo tienen que recibir. Y hay personas que lo recibieron la primera vez y nunca más hablaron en lenguas. No, tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y todos los días tienen que hablar. Como Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. Porque el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. Edifica su espíritu. Y es muy importante el Espíritu Santo, hermanos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo trae los dones a nuestro corazón, que son las herramientas para que podamos servirle al Señor, herramientas para que el enemigo no nos gane, para que el enemigo no use la ignorancia, ¿para qué? Para volvernos a esclavizar. El Espíritu Santo tiene 9 dones y tienen que estar funcionando. Porque dice allí en 1 Corintios 12:1, y yo quiero que usted, le quiero despertar la sed por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo? Porque Jesús nació como un ser humano, por eso Él decía el Hijo del Hombre. Él se despojó de su deidad, pero Él necesitó el Espíritu Santo, por eso vino el Espíritu Santo sobre Él. Nosotros lo necesitamos. Si no fuera por la palabra, por el Espíritu Santo, yo no estaría aquí, hermanos. Si no fuera por los dones del Espíritu Santo, no estaría aquí ministrando, no estaría pastoreando. Porque usted sabe los años que hemos pasado en esta iglesia, las situaciones,
los problemas, las dificultades, las rebeldías. Pero es por el Espíritu Santo que nos da, hermano. Por eso, mi vida, la base de mi vida, es el poder del Espíritu Santo. La lectura de la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo usa la palabra de Dios. ¿Para qué? Para marcarnos con su voluntad. Por eso los dones. Yo quiero que usted tenga sed de recibir el Espíritu Santo, para que el Señor le dé los dones. En 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba, llevando como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Anatema quiere decir maldito. Hay personas que maldicen a Dios, que maldicen a Jesús. Nadie que tiene el Espíritu Santo puede maldecir al Señor, porque Él es nuestro Salvador. Y dice que es por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diga, es el mismo. Es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y hermanos, yo no sé si usted se dio cuenta, pero el Señor aquí muchas veces toma lugar y está operando en las vidas. Yo siento que Él viene, que Él va, que Él toca. Tenemos que conocer el movimiento del Espíritu Santo. Tenemos que saber que Él se anticipa a lo que nosotros vamos a vivir. ¿Sabe que hoy a la mañana el Señor me dijo: no te preocupes, porque Walter no va a venir, porque Pablo no va a venir, porque Adrián no va a venir, porque Andrea no va a venir? No te preocupes. Hermanos, Él es el que nos anticipa. ¿Para qué? Para que nosotros no nos carguemos, para que nosotros soltemos las cosas, para que le demos lugar a su Espíritu Santo y no a nuestros sentimientos. Denle un fuerte aplauso al Señor. El Señor sabe por qué no vinieron, hermano. Yo lo sé algunos. Dios lo sabe antes que nosotros. Por eso, si ellos están mirando este video, sepan que ustedes están en las manos de Dios y se deben a Dios. Se deben a Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que opera de diferentes maneras, hermanos. ¿Cómo no tener esa necesidad de darle lugar al Espíritu Santo en nuestras vidas, en su iglesia? Allí en el 7 dice: pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, para que aprovechemos. Para que aprovechemos el tiempo. ¿Usted está aprovechando este momento? Yo a veces me apuro y a veces me doy cuenta que usted no está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero porque quiero darle todo lo que el Señor me ha dado. Quiero que entiendan que el Espíritu Santo, la manifestación, quiere decir que el Señor se muestra, hermanos. No es que se esconde, se muestra, se manifiesta. El Espíritu Santo para provecho de nosotros, para que nos edifique. Y en el 8 dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, que a veces sabemos las cosas no porque nosotros estuvimos en ese lugar, sino porque el Espíritu Santo nos habla. A otros le da fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros,
y a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otra interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, como Él quiere. Diga como Él quiere. Como Él quiere. Él reparte como Él quiere. Necesitamos ser reconciliados con Dios. Necesitamos estar en justicia. Necesitamos ser santificados por la sangre de Jesús para no volver otra vez a los mismos pecados, sino para que le podamos servir. Y allí, en último lugar, cuando nuestros vasos están preparados, ser llenos del Espíritu Santo. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te damos en esta hora, Señor. Gracias. Gracias porque no nos dejaste, Señor, sin recursos. Nos diste tanto, Señor, tanto. Por eso, Señor, en este momento queremos que tú nos llenes, Señor. Queremos que nos reconcilies totalmente contigo. Queremos que tú, Señor, nos justifiques delante del Padre. Que tú nos santifiques con la sangre preciosa de Jesús. Señor, límpianos de obras muertas, para que nuestro vaso, nuestro corazón pueda estar en condiciones para que tu Espíritu Santo sea derramado. No solamente sea derramado, sino que podamos recibir tus dones para provecho de la iglesia y para edificación de cada uno de nosotros. Señor, te damos lugar a ti. Bendice a mis hermanos que están mirando este video. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Y amén. Y te espero el jueves, más o menos a las 8. Que el Señor les bendiga y los espero el jueves. Gloria a Dios.